Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenido al episodio 234. Hoy vamos a aprender un poquito más escuchando la voz de un actor español muy famoso. Se llama Lluís Merlo y ha participado en 2 series de televisión que te van a resultar muy familiares, porque te he hablado de ellas muchas veces. Sí, estoy hablando de Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Pues bien, Lluís Merlo es uno de los protagonistas de estas series. Y si tú quieres ser el protagonista a la hora de aprender español, ya sabes que lo ideal es tener clases individuales con un profesor nativo. Las clases en grupo están muy bien, pero no se aprovechan tanto porque todos los alumnos son actores secundarios. Sin embargo, si te pasas 1 hora practicando tú solo con un profesor, el gran protagonista vas a ser tú, porque tendrás toda la atención enfocada en ti. Y eso es lo que te propone la Escuela de Español 15TC, que te conviertas en el protagonista de tu aprendizaje gracias a sus clases online. Si lo haces, uno de los profesores de la escuela te ayudará a alcanzar tus objetivos de una manera más rápida. Así que entra ahora mismo en su página web para reservar tus primeras clases, www.15tc.es. Y recuerda que puedes elegir tanto la duración como el número de clases por semana. La escuela siempre se adaptará a tus necesidades. Y si tienes cualquier pregunta, no dudes en ponerte en contacto con mis amigos Iñaki y Sergio a través del siguiente correo electrónico: info@15tc.es. Si quieres mejorar, ponte en marcha lo antes posible. Como te decía al comienzo, Lluís Merlo es un conocido actor español nacido el 13 de junio de 1966 en Madrid. Actualmente tiene 58 años. Creció en el seno de una familia muy relacionada con el mundo del espectáculo. De hecho, es hijo de los famosos actores Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo, y nieto del dramaturgo Pedro Larrañaga. Con este entorno familiar, el amor por la interpretación fue algo que vivió desde niño y, por supuesto, marcó su vocación. Lluís Merlo decidió seguir los pasos de su familia y estudió interpretación en importantes escuelas de arte dramático. Desde muy joven mostró un gran talento, logrando destacar tanto en teatro como en televisión. Su trayectoria profesional comenzó en el teatro, donde trabajó en obras como Calígula, demostrando su habilidad para los papeles dramáticos. Más adelante participó en éxitos como El método Gronholm, que es una comedia sobre el mundo empresarial, y también en otra obra titulada Largo viaje hacia la noche, en la que volvió a demostrar que era uno de los mejores actores de su generación. En televisión, Lluís Merlo alcanzó la fama nacional con la serie Aquí no hay quien viva, en la que interpretó a Mauri, un periodista con un gran sentido del humor y un personaje también muy querido por el público. Este papel no solo le trajo reconocimientos, sino que también marcó un antes y un después en su carrera. Posteriormente, volvió a conquistar al público con su trabajo en La que se avecina, otra serie de gran éxito en España. A lo largo de su carrera, Lluís Merlo ha trabajado en 18 series de televisión y en 23 obras de teatro. Además, por supuesto, ha recibido numerosos premios y elogios, tanto por su versatilidad
como por su capacidad para conectar con el público. En cada proyecto combina la elegancia y el talento heredados de su familia con su propio estilo, con un estilo único. La entrevista que vamos a escuchar pertenece al programa El Faro de la cadena SER y la presentadora, que se llama Mara Torres, le pregunta por su infancia. Así que si te parece bien, pasamos a escuchar el minuto y medio que he seleccionado para ti. Presta mucha atención para captar todos los detalles posibles. ¿Tú qué tipo de niño eras? ¿Eras Muy un buen niño...? muy buen niño, muy imaginativo, muy creativo, muy sensible, pero muy bueno, tremendamente bueno. Y entonces yo quería ser malo, pero no me salía bien. Me parecía más divertido ser malo, pero no me salía nada bien. ¿Tú eras un niño lector? ¿Eras un niño Sí. que veía la tele? Sí. Como si nosotros te imaginamos un lunes Sí. a las 7 u 8 de la tarde, ¿qué estaría haciendo ese niño? Pues estaría recostado en unos puffs que había frente a la televisión viendo cualquier programa de noche de cine, de una película de Hitchcock, un musical, una serie de las maravillosas que se hicieron españolas en aquella época. ¿Tú eras consciente de que eras un niño famoso? Sí. Desde que eras pequeño lo Desde tuviste que era, claro. desde una edad más o menos lógica, Sí. de los 7, a partir de los 7, 8 años. Sí, porque el día de mi cumpleaños venían periodistas a hacer fotos mías soplando la tarta. ¿Tú crees que eso fue una ventaja? O sea, siempre he de decir que yo hice una obra que fue muy relevante en mi carrera, Calígula, en el mismo teatro en el que celebré mi primera comunión, Sí. en el Teatro de Bellas Artes. Y me impresionó mucho más la liturgia teatral el día de la comunión que la liturgia eclesiástica de la mañana. Me pareció muy, muy importante y muy trascendente para ese niño de 9 años que los actores protagonistas de la obra que estaba haciendo mi madre se pusieran en el escenario a celebrar mi comunión entre función y función. Por su forma de hablar, parece que Luis Merlo está algo emocionado al recordar su niñez, su infancia. Y es normal porque, como él mismo dice en otro momento de la entrevista, se acerca peligrosamente a la tercera edad y eso no le hace mucha gracia. Por otro lado, me gustaría comentarte otra cosa que me ha llamado mucho la atención. Si has escuchado los episodios exclusivos para suscriptores en Patreon, te habrás dado cuenta de que el tono de voz de la entrevista no tiene nada que ver con el que utilizaba en la serie Aquí no hay quien viva. Y esa capacidad para adaptarse a los personajes es lo que le ha permitido llegar a ser uno de los mejores actores de mi país. Y todo comenzó cuando era un niño, porque fue en ese momento cuando se enamoró del mundo de la interpretación. Venga, vamos a analizar ya tanto sus palabras como las preguntas de Mara Torres. Empezamos escuchando a la presentadora del programa. ¿Tú qué tipo de niño eras? ¿Eras Muy un buen niño...? ¿Tú qué tipo de niño eras? ¿Eras un niño...? Como la pregunta es muy sencilla, solo voy a recordarte un par de cosas. En primer lugar, usamos el verbo ser en imperfecto, eras, para describir características o situaciones habituales en el pasado. En este caso, en la niñez de Luis Merlo. Te pongo otros ejemplos. De niño yo era muy curioso. Cuando era pequeña era un poco tímida. Siempre que describimos cosas del pasado utilizamos el imperfecto. Y luego quería destacar la estructura de la pregunta, que es muy común en español, sobre todo en conversaciones informales. Comienza así: ¿tú qué tipo de...? Y lo mejor es que te ponga, como siempre, unos ejemplos. ¿Tú qué tipo de música escuchas? ¿Qué tipo de películas te gustan? Es una manera habitual de preguntar por los gustos de una persona, por las cosas que le gustan. ¿Qué tipo de...? ¿Vale? Pero también para preguntar por las características de una persona, como en este caso. Así que vamos a escuchar qué tipo de niño era Luis Merlo.
Muy buen niño, muy imaginativo, muy creativo, muy sensible, pero muy bueno, tremendamente bueno. Y entonces yo quería ser malo, pero no me salía bien. Me parecía más divertido ser malo, pero no me salía nada bien. Muy buen niño, muy imaginativo, muy creativo, muy sensible, pero muy bueno, tremendamente bueno. Y entonces yo quería ser malo, pero no me salía bien. Me parecía más divertido ser malo, pero no me salía nada bien. Perfecto, voy a empezar por esta última expresión. Cuando Luis Merlo dice no me salía bien, indica que no tenía éxito al intentar algo. En este caso, él quería ser malo, portarse mal, pero no lo conseguía. Más ejemplos con esta misma expresión. Quería ser gracioso, pero no me salía bien. Nadie se reía de mis bromas. No tenía éxito, no conseguía mi objetivo. Intenté bailar flamenco, pero no me salía nada bien. No tuve éxito con ese tipo de baile. Creo que se entiende perfectamente, ¿verdad? Volviendo a Luis Merlo, en vez de ser malo, él era muy bueno, tremendamente bueno, que es todavía más que bueno. El adverbio tremendamente da más fuerza a lo que estamos describiendo. La película era tremendamente mala, o sea, muy mala, no me gustó nada. Bien, en esta frase hemos escuchado varias cosas interesantes. Por ejemplo, adjetivos descriptivos como imaginativo, creativo o sensible. También adverbios de intensidad como muy y tremendamente. Una vez más ha aparecido el imperfecto para hablar de deseos y acciones habituales en el pasado. Y por último, hemos tenido la oportunidad de escuchar una expresión coloquial como no me salía bien. Vamos a comprobar ahora lo que nos encontramos en la siguiente pregunta de Mara Torres. Tú eras un niño lector, eras un niño Sí. que veía la tele, Sí. como si nosotros te imaginamos un lunes Sí. a las 7 u 8 de la tarde, ¿qué estaría haciendo ese niño? Tú eras un niño lector, eras un niño que veía la tele. Si nosotros te imaginamos un lunes a las 7 u 8 de la tarde, ¿qué estaría haciendo ese niño? Aquí tenemos una pregunta hipotética en pasado. ¿Qué estaría haciendo ese niño? Utilizamos el condicional compuesto, estaría haciendo, para expresar una suposición en un momento concreto del pasado. Lo vas a ver más claro con estos dos ejemplos. A esa hora seguramente estaría jugando con mis amigos. No es algo seguro, sino simplemente una hipótesis o una suposición, porque a esa hora siempre solía jugar con mis amigos. Otro ejemplo. Un domingo a mediodía estaría comiendo con su familia. Su costumbre era esa, comer los domingos con su familia. Por eso supongo que estaría haciendo eso, pero no es completamente seguro. En cuanto a la primera parte de la pregunta, Mara Torres quiere saber más cosas sobre la niñez de Luis Merlo. Le interesa conocer si era lector, o sea, si leía muchos libros, o si le gustaba ver la televisión, a la que habitualmente llamamos tele. Solemos decir, voy a ver la tele. Bien, pues vamos a salir de dudas. Vamos a escuchar lo que hacía Luis Merlo los lunes por la tarde. Pues estaría recostado en unos puffs que había frente a la televisión viendo cualquier programa de noche de cine de una película de Hitchcock, un musical, una serie de las maravillosas que se hicieron españolas en aquella época. Pues estaría recostado en unos puffs que había frente a la televisión viendo cualquier programa de noche de cine, de una película de Hitchcock, un musical o una serie de las maravillosas que se hicieron españolas en aquella época. Luis Merlo vuelve a usar el condicional compuesto. Estaría recostado.
para expresar una suposición o hipótesis en el pasado. Y además tenemos dos palabras nuevas, recostado y puff, P-U-F, puff. El verbo recostar significa estar medio tumbado, en una postura cómoda. Por ejemplo, estaba recostado en el sofá leyendo un libro, no completamente horizontal, sino con la parte superior del cuerpo algo elevada para leer bien. Y un puff es un tipo de asiento muy bajo, blando y cómodo. Normalmente no tiene respaldo, o sea, no se puede apoyar la espalda como en una silla normal. Así que los lunes por la tarde Luis Merlo solía ver películas o series en la televisión y menciona géneros cinematográficos que eran populares, como las películas de Alfred Hitchcock, muy famoso por el cine de suspense, o los musicales, las películas en las que los actores cantan. Nueva pregunta de Mara Torres. ¿Tú eras consciente de que eras un niño famoso? Sí. Desde que eras pequeño lo Desde tuviste que era, claro. des- ¿Tú eras consciente de que eras un niño famoso? Sí. Desde que eras pequeño lo tuviste claro. En primer lugar, la expresión ser consciente de algo significa darse cuenta o tener conocimiento de una situación, de algo que está pasando. Soy consciente del peligro que supone cruzar la carretera sin mirar a los lados. Me doy cuenta de que hacer eso es un peligro. Y por otra parte, la expresión tener algo claro significa comprender algo perfectamente, estar seguro de algo, sin tener dudas. Siempre lo tuve claro, quería estudiar medicina. Desde el principio tuve claro que quería viajar por el mundo. Nunca tuve dudas, siempre supe que era lo que deseaba hacer. En cuanto a Luis Merlo, ya hemos escuchado su respuesta. Dice que sí, que cuando era niño sabía perfectamente que era famoso. Y ahora vamos a escuchar la explicación. Sí, desde una edad más o menos Sí, lógica, sí. de los 7, a partir de los 7, 8 años. Sí, porque el día de mi cumpleaños venían periodistas a hacer fotos mías soplando la tarta. Sí, desde una edad más o menos lógica, de los 7, a partir de los 7, 8 años, sí, porque el día de mi cumpleaños venían periodistas a hacer fotos mías soplando la tarta. Bueno, en realidad no soplaba la tarta, sino las velas que estaban colocadas sobre la tarta. Soplar significa expulsar aire por la boca. En este caso, se refiere a la tradición de soplar las velas de un pastel o de una tarta de cumpleaños mientras se pide un deseo. Creo que esto es parecido en muchos países. Así que como los padres de Luis Merlo eran actores famosos, los periodistas solían ir a su casa el día de su cumpleaños, porque era noticia que el hijo de esos actores cumpliera años. Una vez más, Luis Merlo utiliza el pretérito imperfecto, venían periodistas, y lo hace para describir una acción habitual o repetida en el pasado. Eso quiere decir que los periodistas iban cada año a su casa. En cuanto al verbo que usamos para las fotos, el más habitual es hacer una foto. Por lo tanto, si alguna vez estás en un país hispanohablante y quieres pedirle a alguien que te haga una foto, hay dos posibilidades. Si esa persona es joven, puedes decirle, por favor, ¿te importa hacerme una foto? Y si es mayor, utiliza el usted. Por favor, ¿le importa hacerme una foto? Y si vas con tu pareja, las preguntas serían, por favor,
¿te importa hacernos una foto? O, por favor, ¿le importa hacernos una foto? Recuérdalo bien porque es muy útil. A modo de resumen, podemos decir que Luis Merlo se dio cuenta de que debía ser alguien famoso porque los periodistas no iban a la casa de sus amigos del colegio el día de sus cumpleaños. Solo iban a la suya. En ese momento los famosos eran sus padres, pero él no tardaría mucho tiempo en ser tan conocido como ellos en el mundo de la interpretación. Vamos a comprobar lo que le pregunta ahora Mara Torres. ¿Tú crees que eso fue una ventaja? ¿Tú crees que eso fue una ventaja? O sea, ¿el hecho de haber nacido en una familia de actores te benefició de alguna manera? ¿Fue algo positivo a la hora de dedicarte a esta profesión? Eso es lo que quiere preguntar la periodista. Bajo mi punto de vista, estas situaciones son positivas en un primer momento, porque te abren puertas a la hora de hacer una prueba para una serie o para una película. Si eres hijo de alguien famoso, seguro que te van a dar una oportunidad de demostrar tu talento. Pero luego también puede ser negativo, porque te van a comparar con tus padres. Y si no estás a la altura, es posible que no puedas dedicarte a esa profesión. Imagino que habrá casos de todo tipo. A algunos hijos de famosos les habrá ido bien y a otros no tanto. Lo que parece claro es que a Luis Merlo le vino bien crecer rodeado de actores, porque en el teatro ha vivido grandes experiencias desde que era niño, como la que empieza a contar a continuación. O sea, siempre he de decir que yo hice una obra que fue muy relevante en mi carrera, Calígula, en el mismo teatro en el que celebré mi primera comunión, Sí. en el Teatro Bellas Artes. O sea, siempre he de decir que yo hice una obra que fue muy relevante en mi carrera, Calígula, en el mismo teatro en el que celebré mi primera comunión, en el Teatro Bellas Artes. Bueno, en primer lugar, debes saber que el Teatro Bellas Artes se encuentra en Madrid y allí tuvieron lugar dos momentos importantes en la vida y en la carrera de Luis Merlo. Me refiero a su primera comunión y a la representación de una obra de gran éxito, titulada Calígula. Pero vamos a empezar con la primera comunión. ¿Sabes lo que es? ¿No? Pues te lo cuento. La primera comunión es una ceremonia religiosa católica que muchas personas celebran en su infancia, alrededor de los 9 o 10 años. Es la primera vez que reciben el cuerpo de Cristo en su boca, por eso se llama primera comunión. Lo normal es ir a la iglesia primero y después celebrarlo con la familia en algún restaurante. Pero Luis Merlo nos dice que él celebró su primera comunión en el teatro, porque sus padres tenían que trabajar después de la ceremonia religiosa que tuvo lugar en la iglesia. En vez de ir luego a un restaurante, la familia se marchó al teatro. Por cierto, Luis Merlo empieza la frase así: siempre he de decir, seguro que ya lo sabes, pero H-E-D es un modo formal de decir tengo que o debo. Por ejemplo, he de ir al médico esta tarde. Tengo que ir al médico. Siempre he de agradecer a mi familia por su apoyo. Siempre debo agradecer a mi familia por su apoyo. La verdad es que en el lenguaje hablado se usa muy poco, salvo en contextos muy formales. Bien, pues vamos a comprobar lo que nos cuenta sobre la celebración de su primera comunión en el teatro donde ese día trabajaban sus padres. Y me impresionó mucho más la liturgia teatral el día de la comunión que la liturgia eclesiástica de la mañana.
Y me impresionó mucho más la liturgia teatral el día de la comunión que la liturgia eclesiástica de la mañana. El verbo impresionar significa causar una fuerte emoción en alguien. Puede ser algo positivo o negativo. Me impresionó la película porque era muy emocionante. El paisaje me impresionó porque era hermoso. En estos dos casos, el impacto o la impresión fue positiva. Y en el caso de Luis Merlo también, porque le gustó más lo que vivió en el teatro que lo que sucedió en la iglesia, aunque el actor lo explica con otras palabras. Él habla de liturgia eclesiástica y liturgia teatral. Una liturgia eclesiástica es una celebración religiosa dentro de una iglesia, como una misa, por ejemplo. Mientras que una liturgia teatral se refiere a lo que sucede dentro del teatro. Y ahora viene lo importante, porque nos explica lo que sucedió en el Teatro Bellas Artes el día de su primera comunión. Me pareció muy, muy importante y muy trascendente para ese niño de 9 años que los actores protagonistas de la obra que estaba haciendo mi madre se pusieran en el escenario a celebrar mi comunión entre función y función. Me pareció muy importante y muy trascendente para ese niño de 9 años que los actores protagonistas de la obra que estaba haciendo mi madre se pusieran en el escenario a celebrar mi comunión entre función y función. Ya está todo más claro, ¿verdad? En primer lugar, la que trabajaba ese día en el teatro era su madre. Y sucedió algo trascendente para Luis Merlo, o sea, muy significativo, muy importante. Te pongo otro ejemplo con este adjetivo. Aprobar mi primer examen de español fue un momento trascendente en mi vida. Es decir, fue algo que nunca olvidaré, algo muy importante. Volvemos a la historia de Luis Merlo. Lo que ocurrió fue que los actores de la obra celebraron su primera comunión con el pequeño Luisito en el escenario del teatro. Y lo hicieron entre función y función. Y esto también tenemos que explicarlo. Cuando hablamos de teatro, una función es una representación de la obra. Y los fines de semana suele haber dos funciones, dos representaciones de la obra. Una a las 5 de la tarde y otra a las 9 de la noche. Entre una función y otra, los actores tienen tiempo para descansar. Aunque aquel día de los años 70, en vez de descansar, celebraron la primera comunión de Luis Merlo. Y como es lógico, eso es algo que nunca podrá olvidar. Bueno, pues ya hemos analizado toda la entrevista, así que ha llegado el momento de escucharla por última vez. ¿Tú qué tipo de niño eras? ¿Eras Muy un buen niño...? muy buen niño, muy imaginativo, muy creativo, muy sensible, pero muy bueno, tremendamente bueno. Y entonces yo quería ser malo, pero no me salía bien. Me parecía más divertido ser malo, pero no me salía nada bien. ¿Tú eras un niño lector? ¿Eras un niño Sí. que veía la tele? Sí. Como si nosotros te imaginamos un lunes Sí. a las 7 u 8 de la tarde, ¿qué estaría haciendo ese niño? Pues estaría recostado en unos puffs que había frente a la televisión viendo cualquier programa de noche de cine de una película de Hitchcock, un musical, una serie de las maravillosas que se hicieron españolas en aquella época. ¿Tú eras consciente de que eras un niño famoso? Sí. Desde que eras pequeño lo Desde tuviste que era, claro. sí, desde una edad más o menos lógica, Sí. de los 7, a partir de los 7, 8 años. Sí, porque el día de mi cumpleaños venían periodistas a hacer fotos mías soplando la tarta. ¿Tú crees que eso fue una ventaja? O sea, siempre he de decir que yo hice una obra que fue muy relevante en mi carrera, Calígula, en el mismo teatro en el que celebré mi primera comunión, Sí. en el Teatro Bellas Artes. Y me impresionó mucho más la liturgia teatral el día de la comunión que la liturgia eclesiástica de la mañana.
me pareció muy, muy importante y muy trascendente para ese niño de 9 años, que los actores protagonistas de la obra que estaba haciendo mi madre se pusieran en el escenario a celebrar mi comunión entre función y función. La historia que nos ha contado Luis Merlo me ha devuelto el recuerdo de la mía. En mi caso, yo hice mi primera comunión en el pueblo de mis padres, en la provincia de Badajoz, en la comunidad autónoma de Extremadura. Y ese día también hizo su primera comunión un primo de mi edad, de modo que lo celebramos juntos en un restaurante del pueblo con toda la familia. Lo curioso es que en aquella época existía una tradición o una costumbre un tanto peculiar o extraña, porque los niños que hacían la comunión podían fumarse un cigarrillo. Era una costumbre en ese momento. Así que aquel día me fumé mi primer y único cigarrillo, porque nunca jamás he vuelto a fumar. Solo teníamos 9 años, pero todavía conservo la foto en la que salimos mi primo y yo fumando. No sé si esa tradición todavía existe, aunque espero que haya desaparecido porque no me parece una buena idea. Lo que sí es una magnífica idea es descargar la transcripción de este episodio. Ya sabes que puedes hacerlo totalmente gratis en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es/audios. Entra ahora y no olvides aprovechar el momento para echarle un ojo al precio de sus clases online. Y si quieres unirte a la familia de Se Habla Español en Patreon, te dejo el enlace aquí mismo para que puedas disfrutar de todos los contenidos exclusivos. Por cierto, ahora también tienes la opción de comprar los contenidos que te interesen, sin convertirte en suscriptor o suscriptora, pero es más económico formar parte de la familia, así que te animo a que lo hagas. Por mi parte, ha sido todo por hoy. Te espero la próxima semana con un episodio exclusivo en el que aprenderemos mucho más gracias a una noticia real de la radio española. No me falles. Adiós.